Buenas noches y feliz sábado para todos. Nuevamente gracias por estar ahí en este repaso y gracias Arturo por este espacio para compartir, para comentar las preguntas de la 8 a la 19 de la lección número 3, la parte 1 del tema titulado El llamado de Abraham y la herencia. Seguramente acabaste de escuchar el desarrollo de las primeras preguntas y te voy a preguntar, ¿de qué trataron? Bueno, de forma resumida, hablamos sobre la historia de Abraham, hablamos de su salida de la tierra de Harán hacia la tierra prometida y cómo esta promesa de darle un lugar estaba relacionado con algo muy bueno para él y para todos los que por él fueran bendecidos. Incluso cómo todo está relacionado al asunto de la justificación por la fe, en donde Abraham creía, aceptaba, guardaba y avanzaba solo porque Dios se lo dijo. Abraham llega hasta la tierra prometida, síganme con la historia. Se instala en el encino o en el valle de Moré o de Mamré. Ya estamos hablando de la tierra de los cananeos y Jehová le vuelve a mencionar su promesa. Y le dice, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Esta promesa dice muchísimo, porque por más que no se mencione el siguiente texto, el pasaje relata un suceso mucho, pero mucho más importante que el relato sobrenatural del nacimiento de Isaac. Cuando el apóstol Pablo menciona este texto a los Gálatas, les dice, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La bendición prometida era la misma simiente. La justicia, el perdón de Dios, iba mucho más lejos que simplemente solucionarle la vida y la herencia a un anciano muy justo, muy bueno. Dios tiene planes así de grandes para cada uno de nosotros, si dejamos que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es, escuchen, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. La pregunta 9 nos lleva a considerar Génesis 15:3 y la respuesta humana de Abraham. Si de él dependiese el cumplimiento de la promesa, estamos complicados. Solo tenía un siervo para ofrecer a Dios. Acá hay algo que se nos pasa por alto, ¿sí? Y es que entre el capítulo 12 al 15 tenemos a Abraham diciendo, por ejemplo, una mentira blanca para con el faraón, y la historia no terminó bien hasta que Dios intervino. Por otro lado, tuvo que tomar las armas para recuperar a su sobrino Lot. De a poco empezó a considerar que lo único que se cumplía en su vida era por aquello en lo que él podía hacer, ¿sí? Si algo se cumplía era porque él estaba interviniendo. Si tenía que ir a Egipto, tenía que mentir. Si tenía que recuperar a sus sobrinos, había que ir a pelear. Si de él dependiese la promesa de su hijo, lo hubiese hecho con mucho gusto, pero hasta ahí llegan sus posibilidades. ¿Y qué le dice Dios? No te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. No va a ser por tu voluntad, Abraham. Así son todos los que nacen para el reino de los cielos, como dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. Y el apóstol Pablo, hablando de quienes son los verdaderos israelitas, él dijo, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Son los hijos de la promesa los que son hijos de Dios. ¿Hasta acá vamos bien? Y si Cristo es un hijo de Dios, ¿cómo debía ser entonces? ¿Por la carne o por la promesa? Bueno, esto no arrancó con el nacimiento virginal en María simplemente. Esto tiene mucho, pero mucho tiempo muy atrás, ¿sí? Desde un principio fue por la promesa. Y así son todos los que nacen de esta manera. ¿Será que son pocos los que nacen por la promesa?
muchos tienen terror al considerar el tema de los salvos y de los perdidos. Pero al hablar de los hijos de la promesa, Dios utilizó un recurso muy sencillo para explicar cuántos. Dice que lo sacó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. A ver, ¿cuántos son? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, es cierto, son pocos los que hallan el camino de la salvación. Pero por otro lado, son tan innumerables como las estrellas del cielo. Entonces, ¿cómo puede ser esta nuestra preocupación? Esta no puede ser nuestra preocupación, tiene que ser nuestra ocupación el creer en su nombre. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre, en el carácter de nuestro amado Jesús. ¿Y esto por qué? Porque así como Abraham creyó a Jehová y se le contó por justicia, y como vimos en la lección número 1, la justicia es el carácter de Dios, es su nombre, es una revelación de lo que Él es. Así también si creemos, se nos imputará, se nos adjudicará esa misma justicia, ese mismo carácter, ese mismo nombre. Esto es lo que se conoce como justificación por la fe, ¿sí? Que creciendo somos hechos justos. La sierva de Dios, Elena de White, explica que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Es decir, que cuando hablamos de la justicia de Dios, ¿de qué hablamos? Hablamos de su perdón. Es la misma cosa. Hablamos de su misericordia, hablamos de que Él nos da una nueva oportunidad. Esto es muy diferente a como lo entiende el mundo, ¿sí? Entiende justicia como castigo. Y es todo lo contrario. La justicia de Dios es perdón. Ese es su carácter. Y ese es el carácter que desea grabar en sus hijos. ¿Y por qué Abraham creía que Dios podía hacer esto? ¿Cuál era el fundamento de su fe? Dice el apóstol Pablo que tampoco en la promesa de Dios dudó Abraham, ¿verdad? No dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, estamos hablando de Dios, todo lo que Él prometió, era también poderoso para hacerlo. Y acá nos presenta la lección uno de los principios más maravillosos con los cuales me gustaría enmarcar esta parte de la lección. Y es que el que promete es el que lo hace por y en nosotros. Abraham estaba convencido de quién lo prometió. ¿Por qué? Porque Dios, aquel que lo prometió, era poderoso para hacerlo. Este principio es el corazón del nuevo pacto. Si entendemos esto, entendemos todo el nuevo pacto. Dios es el que promete. Dios, ese mismo Dios que promete, es el que hace en nosotros. Si oímos sus palabras y permitimos que Dios las haga en nuestra vida, Él las va a hacer. La vida de Abraham nos muestra los dos extremos. Hay un momento de su vida donde avanza por fe, cree en la palabra de Dios y deja que Jehová abra camino. Luego vemos que Él decidió que Él mismo podía cumplir esta promesa. Le mintió al faraón, peleó batallas y la caída más grande cuando decidió cumplir la promesa de un heredero por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La Biblia describe esta forma de actuar, el buscar cumplir la promesa de Dios por nuestro propio medio, lo llama el antiguo pacto. ¿Sí? Esto nada tiene que ver con las leyes de Moisés, sino con la voluntad del hombre de hacer algo por Dios. Y lo de Agar le costó caro a Abraham. La sierva de Dios en el libro Historia de la Redención nos dice lo siguiente. De nuevo el Señor consideró conveniente probar la fe del patriarca por medio de una prueba tremenda. Si hubiera soportado la primera prueba y hubiera guardado con paciencia que la promesa se cumpliera en Sara y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido sometido a la prueba más dura que haya experimentado hombre alguno. El haber desconfiado del pacto de Dios hizo que no solo se retrasase la promesa, sino que tuviera que ser sometido a una prueba tremenda: sacrificar a tu propio hijo. Pero Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque habiéndole dicho, él avanzó. Creyó en la promesa de Dios, aún no teniendo explicación, porque pensaba que Dios es poderoso aún para resucitarlo.
¿Por qué será que hoy no avanzamos con la misma fe? Hermanos, ¿a qué Dios estamos adorando? ¿Será que realmente creemos en su poder o será que estamos hablando de seres reales como si fuesen imaginarios? Esta historia, lejos de ser un suceso de hace más de 3800 años, sucedió como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para los que creemos. ¿Para que creamos qué cosa? Que el que promete es el que lo hace. ¿Y qué nos prometió? Dice el apóstol Pablo, imputarnos su justicia. Declara que su misericordia, su bondad y su perdón es nuestra aunque no la merezcamos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, aquí está lo interesante. Levantando de los muertos a Jesús, que en vez de castigarnos por nuestros delitos y pecados, hizo todo lo contrario. Entregó a su Hijo por nuestros pecados, para que nosotros seamos hechos justos, para que no seamos destruidos. ¿Y todo esto para qué? Hermanos, todavía lo preguntamos. Mis hermanos, Él tenía derecho a destruirnos, pero hizo todo lo contrario para que gozáramos con Él de esta herencia. Está en vos y está en mí el elegir. En creer en este Dios poderoso, que es justo porque es misericordioso, que promete lo que hace por y en nosotros. O dejar de creer y resolver los problemas por nuestra cuenta, desechando un amor y una salvación enorme. Amigos y hermanos, que Dios los bendiga muchísimo y despierte en vos este deseo de buscar su justicia, de buscar su misericordia cada día para reflejarla ante un mundo que la desconoce. Muchas gracias y adelante mi hermano Arturo.